Tenemos la historia del día, en el día de hoy, jueves, una historia súper inspiradora, porque apenas nombramos su apodo, empezaron a escribir. ¿Cierto? Bueno, docente jubilada, escritora, cuenta cuentos en YouTube, creadora de productos naturales a base de plantas de la zona. Señoras y señores, con ustedes y con nosotros, Aide Pirucha Badariotti. ¡Hola, Pirucha! ¡Hola, Pirucha! ¡Bienvenida! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, nos faltaron los bailarines y los aplaudidores, pero para la próxima. Bueno, gracias, Vero. Muchas gracias a todo el equipo allá. Buenas tardes. Bueno, tardes. pero qué lindo escucharte, escucha. Pirucha, porque a medida que nos fuimos enterando de un montón de cosas tuyas, sos una caja de sorpresas. Estamos acá con el Coca, así, boquiabiertos de todo lo que has hecho y de todo lo que haces. Sí, bueno, no, yo soy, digamos, el coequiper, porque Cristian, mi esposo, mi compañero de vida, es el que hace toda la química, Sí. que no usamos químico, pero bueno, hace todas esas cosas. Yo Sí. junto los yuyos, los seco, los acomodo y vendría a ser la gerente de ventas. Nacida en Las Lajas, única Sí. hija, te casaste Sí. con Cristian. ¿Cómo Me casé comienza en toda Neuquén. esta historia? Sí. Me casé en Neuquén en el año 1975 y mientras nos hacíamos la casa, como todas las épocas de crisis, porque siempre vivimos en crisis, o alquilábamos o no nos hacíamos la casa, qué sé yo. Entonces vivimos en una casilla rodante durante un año con un bebé, que es Marco, que tiene 49 años, en la villa. Ahora es Villa Ceferino, pero ahí en esa época se estaba armando, y entonces un obrero de Simalco que tenía su casita ahí, él nos prestaba la luz y el baño. Ujú. Y bueno, y ahí vivimos, desde lo que hoy es Antártida Argentina y Catriel, veíamos la casita nuestra Claro. en la calle Roca. Mucha La barda, veíamos, y veíamos la ruta. claro. Mirá vos. Zona de barda estamos hablando en su momento. Sí. Barda de verdad, ahora toda poblada. Sí. La única calle que funcionaba era la Catriel y la Belgrano. Mira. Y para subir a la Catriel arriba de la Belgrano para arriba era una huellita de una moto o de motitos o de bicis, y ahí subíamos nosotros hasta la Antártida Argentina, que no existía nada. Era todo monte, todo barda. Perdón, Pirucha, ¿y ya ahí eras docente todavía o todavía Sí, no habías sí. iniciado magisterio? Yo me recibí en el año 1972, en diciembre, y en 1973 empecé a trabajar en la escuela número 20 de Barrio Limay, de la Chaneton al fondo en bicicleta. Ibas bien de bajada, de subida te la encargo. Sí, a veces iba en bicicleta, otras veces me llevaba alguna maestra, pero había que esperar, porque bueno, ella venía del Sapere Claro. a la mañana, esperaba ahí en la Buquer Roldán y vendría a ser San Martín, y esperaba ahí, y bueno, y ahora ya mis exalumnos tienen 50 y pico de años, y nos juntamos y los conozco, y peinan canas como yo. Aide, para avanzar un poquito más, perdón, Pirucha, llevamos ya con... Pirucha, sí. Entro en confianza, disculpa. Pirucha, ¿en qué colegios trabajaste de Neuquén y cómo fue la vuelta a Las Lajas? Bien, yo trabajé en la escuela 20, en la 103 hice una suplencia ahí cerca de Ceferino, después trabajé muchos años en la 256, mientras se hacía la escuela 1 de Belgrano y Catriel, que se inauguró en el 80, y ahí en 1980, cuando se inauguró esa escuela Belgrano y Catriel, ahí trabajé durante 21 años. Un montón. 21 años. Bien. No, ¿Y te jubilaste en qué año? Y me jubilé en el 2005 en Las Lajas, porque en el 2001 ya mis hijos estaban grandes, terminando todo, entonces decidimos, porque yo maestra no podía, y mi marido trabajaba en catastro, en obras públicas, era dibujante técnico, pues está jubilado, entonces no podíamos con los hijos en la universidad. Entonces
yo alquilé mi casa de la calle Roca al 1700 y como nunca vendí mi casita de acá de Las Lajas, nos vinimos a vivir a Las Lajas mientras alquilamos la casa allá y le dimos estudio a los hijos. Y hay un quiebre en la historia familiar que hace que sea esa conexión de pareja con esto de la elaboración de productos saludables a base de plantas. Contanos bien en detalle porque es una historia muy interesante. Sí. En el año 2000, yo todavía estábamos viviendo en Neuquén, una sobrina mía que vive en Cipolletti, ella tiene una profesión, es ingeniera agrónoma, tuvo un accidente de auto y quedó cuadripléjica. La deben de conocer todos porque es un sol, un canto a la vida, Marga Martín. Bien. Y entonces ella, bueno, reeducación de su propio cuerpo, qué sé yo, Bueno, y en el año 2001, fines del 2001, 2002, cuando nosotros nos venimos a vivir acá, ella me dice, parienta, dice, vos estás en Las Lajas ahora, por favor, necesito el Yantén. Y yo no conocía ni la Yoyo, yo digo, qué sé yo. Y le digo, mirá, Marga, nací en Las Lajas, pero viví 30 años en Neuquén, yo no conozco a los Yoyos. Anda al hospital, porque hay una doctora que los hace. Mira. Entonces yo fui al hospital, pero claro, viste, vos decís, yo soy de Las Lajas y una vieja ya, bueno, tenía 49 años, pero bueno. Sí. Me dice, sí, acá hay una doctora, hubo una doctora, Adriana Marcus y Sara Itkin, que tienen programa, Sara Itkin tiene un programa en Bariloche y vive allá. Sí. Dice, ellas estuvieron acá y enseñaron a hacer todo, elaborar ungüentos y qué sé yo, que hacía la gente del campo, que lo usaba siempre la gente. Sí. No, nosotros no inventamos nada. Esto, y ellos escribieron un libro y nosotros después compramos el libro. Y ella necesitaba Yantén para las escaras. Claro. Porque sí, se ponían antibióticos, qué sé yo, pero llega un momento que vos Bueno, nosotros le mandamos primero en los potecitos de fotografía, esos negros. Sí, donde venían los rollos para sacar fotos. En eso le mandamos. Y un día, después dice, mandame medio kilo. Le digo, Marga, nosotros no podemos mandarte medio kilo, tenemos que... Bueno, empezamos con el Yantén. Por eso amo el Yantén. El Yantén es ¿Qué propiedades tiene el Yantén, Pirucha? ¿Eh? ¿Qué propiedades tiene el Yantén? El Yantén es cicatrizante, tiene un antibiótico natural. El que más sabe de eso, porque después se puso a estudiar todas estas cosas con los libros, y claro, cicatriza, antibiótico, qué sé yo, qué más. Es mágico. Es mágico. Es como el aloe, viste, que tiene miles de propiedades. Que cada vez que pasa el tiempo le agregan una propiedad más. Ahora, el Yantén es muy particular de la zona, ¿se puede conseguir en otro lugar del territorio? ¿Qué pueden averiguar ustedes? En todos lados, allá en las chacras. Lo que pasa que nosotros no lo cosechamos allá en una época porque curan. Este es natural, lo conseguís en los pantanos, no necesita curarlo, hay que lavarlo bien. Claro, es como, tiene tantas propiedades como la jarilla. Sí, la jarilla es más resinosa. Ajá. Es más para los dolores. Bueno, la gente del campo, por eso nosotros honramos tanto a esa amiga que partió hará 2 o 3 meses, doña Silvia Espinosa, que ella era de las Chaquiras y ella conocía y sabía, claro, es que todas las plantas, si no tenés, a veces te dicen, bueno, deme de tal cosa, no, bueno, porque lo puedo hacer en forma casera, sí, pero si lo vamos a vender, tenés que... Pirucha, lamentablemente este accidente de tu sobrina, a tener esta variedad de productos que curan, que calman, que no digo rejuvenece, pero sí que hacen bien. ¿Cuánto tiempo pasó y cómo fue el cambio al llegar hasta el producto que es el arbolito? Claro, nosotros empezamos así, porque yo siempre había dado clases, yo no sabía vender, entonces entregaba para que lo miren, qué lindo, qué sé yo, pero me da vergüenza cobrarlo. Y lo vendía en esas cositas de
de foto. Y bueno, entonces empezamos con eso. Después, bueno, una de las hijas que estaban estudiando dice, mamá, ¿por qué no compramos un potecito más o menos? Sí. Entonces compramos. Después Cristian se compró una impresora, entonces hacía la impresión, pero nosotros los vendíamos. Nos costó un poco, a mí me costó un poco vender porque no sabía. Claro. Y después Cristian empezó a mirar y las necesidades de la gente. Por ejemplo, el shampoo de piojos, porque todos los piojos existieron toda la vida. Sí. Y es Zampa. El Zampa. La Zampa. Toda la vida, la Zampa. La Zampa es amarga. No tenemos cuasi amarga, pero tenemos la Zampa que sirve para los piojos. No es el palo amargo que me ponían a mí de chico, ¿no? Exacto, no ¿Es eso? pero es otra Mira. planta. Oh, mirá. Y no tenías Claro, piojo. una plantita Un gris. olor me quedaba. Sí. Bueno, y el shampoo de Zampa. Haces shampoo, ungüentos, cremas. ¿Qué diferencia hay entre los ungüentos y las cremas? Y si Sí, porque todas el las ungüento plantas en pueden aquella- ser ungüentos o todas las plantas pueden ser cremas. No, pues podés hacerlo todo con ungüento o todos con crema. Pero, por ejemplo, lo que dice la doctora que traía a la gente del campo, cuando venía al hospital o lo traían o iban los agentes sanitarios, decían, me puse jarilla, ungüento de jarilla, claro, pero en el campo la usaban con grasa de pollo, grasa de avestruz, Claro. y no tiene conservante, es decir, no es hediondo. Claro, totalmente. Sí. ¿Y, y cuánto, además de Cristian, que le gustó explorar un poquito más en todo esto, te apareció gente, hablábamos de Sara, por ejemplo, en los libros, qué sé yo, de lo que tiene que ver con las plantas aquí de la zona de la Patagonia en general, pero te pasó de ir conociendo también a pobladores que te recomendaban tal planta, mira que con tal planta podés elaborar tal producto, o tiene tal propiedad, no o sé. aparte de las que estén en el libro. Sí. Y bueno, doña Silvia que vivía ahí en Las Lajitas, ella tiraba el brazo y sacaba este yuyo y le decía, don Cristian, esto sirve para esto y esto. Claro. Don Cristian, ponga... Claro, pero llega un momento en que vos tenés que hacer millones de productos y entonces si lo vas a hacer un emprendimiento, lleva tiempo y todo eso. Entonces elegimos cierta cantidad de cosas, porque en realidad todas las plantas sirven. No abuses de las plantas. Claro. Hay que cuidar eso, es muy bueno el detalle. Claro, no abusar. Pirucha, Y no dañarla, respetarla. Pirucha, si vos tuvieras que recomendar una planta, aparte del llantén, que parece que es milagroso, que es bondadoso con nosotros, ¿cuál es la otra planta o la hoja o una raíz que vos digas, esto siempre lo tenés que tener en un botiquín? Sí, el matico es excelente. ¿Para qué sirve? Y el matico también es cicatrizante. El matico sirve... una clienta, ya partió, pero bueno, la hija vive o vivía en Neuquén, y la clienta esta era de Bahía Blanca, que era su mamá, la usaba para el cáncer de piel. El matico. Pero le pedía a Cristian, nosotros se lo vendíamos cada tanto, que no sea con el ungüento sólido, sino con ungüento más líquido, porque cuando explicaba la hija, cuando le hacían el toilet en la clínica, donde estaba, ella se pasaba el matico y dice que le calmaba tanto. Aliviaba, obviamente. Aliviaba, qué sé yo, chicos. ¿Cómo se conforma tu familia, Pirucha? Que hablas tan lindo de tu marido, de Cristian, que llevan, creo que van a cumplir 50 años, 50, ¿no? Sí, este año 50 años. Hacemos la fiesta. Perdón, y un poquito más de novios. Sí, y bueno, en el 70 nos pusimos de novio y en el 75 nos casamos. ¿Y cómo se conforma la familia? ¿Nombre, apellido de los chicos? Nombre y apellido. Yo, a mí me conocen por Pirucha Badariotti, yo, Cristian, y después tenemos estos 4 maravillosos hijos con 6 maravillosos nietos. Y después tengo un familión, porque mi mamá era de Allen, de familia vieja, antigua.
viste cómo son todos estos gallegos, que son todos parientes. Y bueno, sí. Y mi papá él decía que era del país de la manteca, porque él era de Sunchales. Ujú. Y en la época en que mi abuela era la que ellos en la colonia piamontesa tenían Mirá. gusanos de seda. Ay, Y no. habían plantado moras, entonces ellas hilaban los hilitos de seda Sí. y surcían las medias de las que eran después las mujeres de los tamberos de Sancor. Mirá vos. Mira, decir que hay un camino de la seda en Japón o en Ajá. Indonesia y acá surcían las medias con hilos de Claro. seda. Vos sabés ¿Viste? que, querida Pirucha, cuando dimos un par de indicios con quién íbamos a hablar hoy, dijimos solamente tu apodo. Dijimos Pirucha. Y Nancy de Loncopué, escucha bien, dice, tengo ahora 64 años, pero fue la seño Piru. ¿eh? Sí. Bueno, ella está en Nancy, Loncopué. en el barrio Limay. Mira, ¿Por qué el apodo? Porque no le preguntamos. claro. No sé, no tengo idea, porque viste que en los pueblos siempre se coloca, pero qué sé yo, no sé, y siempre todo el mundo me conoce Pirucha. Alguna gente grande me dice Piruchita, porque se ve que Se va. Pero viene asociado, digamos, a algo loco. y algo loco. Y habrá sido bastante revolucionaria para el momento que habrá dicho alguien, Sí. no, ahí Y yo- esta Pirucha, viste que por eso Claro, pasó eso. exacto. Pero desde toda la vida tenés este apodo. Toda la vida. Mira, preguntan acá, Silvia de Luminé dice, soy Silvia, nosotros usamos mucho el Yantén, es para todo. Y agrego yo, ¿se comercializan los productos? ¿Hay que pedírtelos a vos? ¿Cómo se hace uno sí, para, sí. para hacerse de tus productos? Sí, nosotros, lo que pasa es que yo no soy diestra en la venta así de internet y qué sé yo. Sí. Pero que me mande el número y yo me pongo de acuerdo y yo Ok. se lo mando y listo, y ya está. ¿Y cómo los buscamos en las redes sociales a ustedes? No, bueno, por Pirucha, por ahí mándame un Sí. mensaje al Natural el Arbolito, porque tengo un Face de Natural el Arbolito, pero lo veo poco porque internet, viste, a veces anda bien, otras veces no, qué sé yo. Pero Bueno, ahora lo vas a tener que empezar a ver más seguido. Mira, te voy a decir algo, si no la buscan como Aide con H, A-E-I-Y-D-E-E, Pirucha, ya pones Aide Pirucha Y aparece. y aparece ella, Es la única. que yo la comencé a seguir esta semana para poder conocer un poquito más de su historia también, que es muy larga, nos queda un montón de temas, pero no tenemos más tiempo lamentablemente y sabemos que tenés compromisos también, así que tengo que ir a un taller a leerles un cuento que es maravilloso. eso también. ¿A dónde tenés que ir? Al taller Unelén que hay acá en Las Lajas, y bueno, tenemos un parral acá y llevamos uva, qué sé yo, cada tanto, entonces le llevé las uvas y me dicen, ay, Piro, ¿podés venir a leer un cuento? Bueno, sí, ¿qué día? Venía el jueves a las 3, me dijo, bueno, voy para allá. Le dije. Te quiero, Pirucha. Sos Solo divina, más. Piru. De verdad que sos un lindo personaje que queríamos conocer. Tenemos muchas Qué cosas más para personaje, preguntarte, pero bueno, no tenemos más tiempo. Te queremos agradecer este ratito con RTN, este espacio que lleva a conocer historias de toda la provincia y en este caso conocer a esta emprendedora de Las Lajas, a esta docente jubilada, a esta mamá, Pirucha abuela, hermosa. y esta Pirucha hermosa que nos encantó y estamos viendo por fotos para la gente que está por televisión. Ahí está Cristian, está ella, Sí. juntos, una linda pareja de tantos años. El apodo da con su cara. El apodo de da con su felicidad, cara, de exacto. pícara, de ¿Sabés qué? pícara. Sí. Yo Pícara. cuando me preguntan, hola Piru, ¿cómo andás? Más vieja, loca y suelta, le digo. Ah, es una genia. Te queremos, Pirucha. Gracias por tu tiempo. No, un beso grande, gracias. Chau, Un chau. abrazo. No, es divina. Un abrazo. Es divina. Ay. Aide Pirucha Badariotti. Sí, y los productos El Arbolito. Exacto. Esta fue la historia del día acá en Algo en Común.